Abre la aplicación Clima. Presiona al usar la app. Presiona Continuar. Verás la ubicación y sus grados al momento, y debajo una caja donde visualizarás las siguientes 24 horas, hora por hora a detalle, deslizando de derecha a izquierda y viceversa. Debajo estará el pronóstico de los próximos 8 días. Después estará la calidad del aire. Al presionar el mapa tendrás una vista por zonas para visualizar la temperatura. Precipitación y la calidad del aire. En la temperatura estarán los grados por ubicación, con escala de coloración mostrado arriba a la izquierda. En la precipitación o lluvias tendrás una vista con animación del pronóstico de las siguientes 12 horas. Por último, en la calidad del aire estará categorizado por la escala de colores mostrado arriba a la izquierda. Para cambiar de vista, presiona las 3 líneas de arriba a la derecha. Presiona Listo arriba a la derecha para regresar. Hasta abajo habrá información básica como el índice UV, el horario de amanecer y atardecer, velocidad y dirección del viento, la precipitación, la sensación térmica, el porcentaje de humedad, la distancia de visibilidad y la presión atmosférica. Cambia entre localidades guardadas deslizando de izquierda a derecha o viceversa. Para buscar una ubicación nueva, presiona las 3 líneas de abajo a la derecha. Ve al buscador y escribe el nombre de la ciudad, país, estado o capital que necesites. Selecciónalo en el listado y podrás verlo. Tendrás una ubicación más para poder ver, presionando Agregar arriba a la derecha. Para eliminar las ubicaciones, desliza de derecha a izquierda para borrarlas. Al presionar los 3 puntos de arriba a la derecha te dará opciones extra, tales como activar las notificaciones de lluvia o cambiar la vista de los grados, ya sea en Fahrenheit o en Celsius. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.